Buenas. A ver ahí, conectándose. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Hoy, perdón, llegué a las apuraditas, venía de la calle. Así que quería llegar porque no quería posponer este vivo. Así que unos minutitos más tarde, pero acá estamos. Hoy me encantó porque lo titulé en primera persona, este segmento que cada tanto me gusta tener para compartir con ustedes, donde dice que nada es real, ¿no? Y que Jesús intentó dejarnos enseñanzas, pero que nunca jamás lo captamos. Así que bueno, hablar un poquito de esto, cortito, o intento hacerlo cortito, eh, para empezar a comprender este mundo en el que vivimos, más que nada para poder de esta manera llegar a quizás a un punto de felicidad que no estamos pudiendo llegar, ¿no? Más allá de todas las cosas que hacemos, y es como un tope que nos cuesta porque no estamos entendiendo el origen, en definitiva. Así que bueno, hablar un poquito de esto, para empezar, contarles no, en realidad empezar a establecer conceptos como este gran concepto que es decir, que nada es real, que nada existe, que lo único real es Dios. Lo único real es Dios. Por lo tanto, de hecho, no hay que crearse ninguna imagen de Él, ¿no? Nos regalaron muchas imágenes a nosotros. Este hombre con barba, este hombre con cara enojado, con pelos blancos, esta persona, este hombre todopoderoso. Pero en realidad no hay que crearse ningún tipo de imagen sobre Dios, porque Dios no tiene imagen. Nosotros somos los que creamos imágenes, porque estamos en este mundo, que es el mundo de las formas. Entonces, nos pasa esto, ¿no? Cuando creamos una imagen de Dios, o nos crean, como pasó, por ejemplo, en las religiones, incluso en la educación, ¿no? Cuando uno es chico, Dios te está mirando, ya nos creamos como una imagen negativa sobre Él. Dios está enojado, entonces vos no te mereces. Dios no te ayuda, Dios te deja solo, ¿no? Tantas otras cosas, y te deja solo porque no sos bueno, por ejemplo. Si haces las cosas mal, entonces la culpa va a ser que Dios no te quiera, que Dios esté más enojado todavía. Cuestión, nada de todo esto es real. Esa es la imagen que nos crearon a nosotros, es la imagen que nos autocreamos también para, como para limitarnos de alguna manera. Pero en realidad Dios no tiene una imagen. Dios es amor. Dios es puro. Jamás estaría enojado con un hijo suyo, jamás, jamás. Dios no quiere que estés acá en este mundo para sufrir. Esto lo creamos nosotros. Dios no quiere que tengas problemas. Esto está creado por el ego. No venimos a sufrir ni en esta vida, ni en la pasada, ni en la que venga, ni en este planeta o en otro planeta, ni como persona, ni como animal, ni como vegetal. Dios, ese ser omnipotente, que no tiene forma. Dios creador absoluto. Dios no quiere que sufras. No es esa imagen que te hicieron crear, esa imagen que te implantaron de alguna manera para crearte miedo de que Dios es un castigo, ¿no? Cuando no hacemos las cosas correctamente o políticamente de manera correcta. Cuando digo que el universo no existe, es porque hay que comprender
que el verdadero universo, el que existe real, el único universo real es el universo de Dios, el único universo real. El resto realmente no existe. Es una creación del ego, es una creación propia de la mente del ego. Absolutamente todo lo que nos rodea, lo que nos pasa, lo que percibimos, es toda una creación del ego. No es una creación divina. En el universo de Dios no existen las formas, no existe la materia, no existe la imperfección, no existe el enojo, no existe el castigo, no existe lo malo, no existe lo bueno, porque no existe lo que es la dualidad, no existe esto es bueno, esto es malo, que a uno lo divide, ¿no? Todo esto es maniobra del ego, de la mente del ego, que para poder comprenderla bien, yo voy a hablar de la mente del ego exclusivamente en otro vivo próximo, para poder comprenderlo, porque hoy quiero dejar claro y asentado de que este universo, como lo conocemos nosotros, este universo de las formas en realidad no existe, y empezar a comprender que vivimos en una ilusión. ¿Y por qué es importante comprender que vivimos en una ilusión y que vivimos en un sueño que es eterno? Porque cuando empezamos a comprender esto, podemos entender que todo lo que nos pasa, todo lo que sucede, hasta lo más tremendo que uno pueda sentir que le está pasando, no es real, no existe. Es parte de un guión que ya está escrito, es parte de tu vida que ya está escrita. Vos hoy tenés la posibilidad de estar viviendo esta vida para poder no cambiarla, porque en realidad ya está escrita. Esta vida, la anterior, tu futuro, ya está todo escrito. Desde el comienzo al final. Hoy vos tenés la oportunidad de poder estar viviendo esta experiencia como un observador. ¿Para qué? Para poder transformarla. ¿Para qué? Para poder despertar de todo este sueño, que es terrorífico de alguna manera, ¿no? Porque vivimos bajo el miedo, porque vivimos bajo un mandato que tiene que ver con esto de hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien según quién hacer las cosas bien. Porfa, los que están del otro lado, si en algún momento se me corta porque veníamos medio como problemáticos con el audio, me chiflan, por favor. En fin, entonces, por ejemplo, hay una historia hermosa que para aquellos que leen la Biblia, que está en Lucas 15:11, igual la conoce todo el mundo, que es la historia del hijo pródigo, ¿no? Que vuelve, ¿no? Que luego de haber seguido, de haber explorado, vuelve a su casa y su padre en ese momento no lo echó. Con Dios es exactamente lo mismo. Somos hijos pródigos de Dios. Esto de que en algún momento a alguien se le ocurrió, al ego, se le ocurrió implantar, de que si no hacías las cosas bien, según este mundo, según el mundo que él mismo creó, este mundo dual, donde existe el bien y existe el mal, entonces no tenés posibilidades de retornar a casa, de retornar a tu unidad, de retornar a Dios. Es otra gran mentira, porque Dios no es malo. Dios jamás te cerraría la puerta, independientemente de lo que suceda acá, en este mundo, en esta vida que vivís, que no es ni más ni menos que una película. ¿Y por qué está bueno empezar a tener este concepto? Yo sé que es muy difícil, que van a pensar que estoy súper loca, que estoy divagando, pero ¿por qué es importante empezar a comprender, aunque sea de a poco, este concepto? Porque cuando vos comprendés este concepto, perdés el miedo inmediatamente. Cuando vos perdés el miedo, podés encontrarte en un lugar que es neutro. Cuando vos te pones en una situación, en tu eje, y estás neutro, podés reírte. Cuando sucede todo eso, tu vida en este mundo de las formas, en este mundo que vamos creando continuamente, tu vida cambia al 100%. Cuando comprendes de que en realidad vos no sos parte de este mundo,
que esto que vivimos es como al revés, ¿no? Lo que vivimos es la muerte y lo que está afuera cuando dejamos este cuerpo es la vida. Y todos queremos vida eterna. ¿Y por qué sabemos que lo que está fuera de este cuerpo es la vida? Porque todo lo que nosotros conocemos se maneja de manera temporal, espacial, ¿no? Todos tenemos que tener un lugar, es un lugar que ocupamos, un cuerpo que ocupamos, cada cosa que nos rodea, una hoja, un libro, una billetera, una tarjeta, una botella, un mantel, todo ocupa un lugar. Y todo es lineal, ¿no? Sabemos que tenemos un inicio y que tenemos un fin, el nacimiento y la muerte, cuando en realidad es al revés. La muerte es el inicio, porque estás volviendo a casa. Volvés a tu hogar, donde realmente tu espíritu se corresponde. Y acá es todo lo contrario. Entonces, cuando vos empezás a comprender de que en realidad nada existe, de que nada es real, de que todo es una creación, de que todo es una proyección, sobre todo armado por este ego, que le encanta ponerte problemas aparte, ¿no? Porque te pone un problema tras otro porque así te mantiene ocupado. Entonces cuando te mantiene ocupado, ¿vos qué haces? Te olvidás. Te olvidás realmente de tu origen. Te olvidás realmente de dónde venís. Te olvidás. Se te va fumando. Esto es como cuando Platón hablaba de la cueva, ¿no? Miren cómo todo se relaciona. En su texto, en su escrito, La cueva, Platón lo que nos expone es que hay 3 hombres en una cueva que están amarrados, mirando continuamente la pared de esa cueva, de espaldas a la apertura, al hueco. Entonces, están así. Pero siempre hay uno que es rebelde, hay uno que busca otra cosa. Entonces hay uno que se puede desatar. Y se da vuelta. Después de estar mucho tiempo, de tratar de acostumbrarse a la luz, imagínense estar en la oscuridad toda tu vida, sale de esa cueva y se maravilla con lo que ve. Porque entiende que la realidad no es esa que le mostraron toda la vida. Que la realidad no es la oscuridad en la que está inmerso. Que la realidad estaba afuera. Que había que despertarse y salir. Por supuesto que vuelve corriendo para decirle a sus compañeros esto que le está pasando. Y la respuesta que recibe es completamente negativa. Porque si sus compañeros, pero tanto tiempo estando encerrados en esa cueva, realmente consideran que la realidad es esa, se acostumbran y se olvidan. Se olvidan. Es como que, yo digo que el cerebro se va como achicharrando, ¿no? Por eso está bueno cuando vos tenés alguna duda, cuando hay algo que te llama la atención, ir a buscar información, preguntar, cuando hay algo que no te resuena, cuando hay algo que te parece medio raro. Bueno, a ver, investigar por qué te resuena raro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar a despertar. ¿Por qué empezar a despertar? No porque es una moda despertar, ¿eh? No, hablamos de despertar, hablamos de tomar esta conciencia de ser coherentes con el mundo en el que vivimos y entender que este mundo no es nuestro mundo y que este lugar no es nuestro hogar, que simplemente es una película llena de actores y de situaciones con un gran guión que ya está escrito de principio a fin. Cuando vos puedas entender, vuelvo a repetirlo, esta situación, te vas a sacar una mochila muy grande y vas a poder empezar a disfrutar la vida de otra manera y vas a poder entender y vas a empezar a conectar con lo que realmente tenés que conectar para volver, para acordarte, ¿no? Nos tenemos que empezar a acordar. De hecho, yo recién les decía que siempre hay alguien, ¿no? que puede, por suerte, como despertar y demás. En este caso, Jesús, como nosotros lo conocemos, a Jesús, que fue tan desdibujado en la Biblia y por las religiones en general, como esto de, bueno, se cree que Jesús, no voy a hacer un programa de Jesús porque ya lo hice, pero bueno, que se cree que Jesús es esenio, en realidad Jesús no era esenio, o que se creía que Jesús era célibe,
lo cual no, porque estuvo casado 15 años con María Magdalena. Así que imagínense, de esto ya hice un vivo hace un tiempo atrás. Jesús era una persona como nosotros, pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que él entendió realmente de que este mundo no era real desde un principio. Por eso podía mantener la postura que tenía. Por eso siempre estaba en su eje. Por eso siempre tenía palabras de amor, palabras de perdón hacia todos aquellos que lo perseguían, ¿no? Entendió que él nunca estuvo separado de Dios. Lo entendió inmediatamente. Esa fue su gran ascensión, en realidad. Su gran iluminación fue esa. Y lo que hizo cuando hablamos de su ministerio es esparcir esto que él ya conocía a los demás. Lo que pasa es que nadie captó, nadie entendió. No entendimos y a esto le sumamos toda la manipulación que hubo de la historia. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Que no podamos entender. ¿Por qué? Porque es mucho más simple mantenerte de alguna manera manipulado, en este caso a través del miedo, a través del juicio. ¿Para qué? Para que sigas perteneciendo a esta película, para que sigas perteneciendo a esta animación, para que no puedas despertar. Maniobra del ego, completamente. Hay algo que tenemos que empezar a entender. Nosotros, o el universo como lo conocemos, se maneja a través de dos mentes. La mente del ego y la mente del Espíritu Santo. La mente del ego es aquella mente que es la que crea toda esta película, que es la que crea las formas, que es la que crea el universo, que es la que crea todo, absolutamente todo, ¿no? Es esta parte, digamos, que estamos todo el tiempo pensando, creándonos imágenes, creándonos conceptos, creándonos significados. Si nosotros no le diéramos conceptos, un significado a lo que está ajeno a nosotros, incluso a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mirada, si nosotros no le diéramos ese significado, un significado, jamás existiría. Las cosas existen por el significado que le da uno. Hay también una pequeña historia que habla de el árbol caído en un desierto, ¿no? Entonces preguntan, dice, bueno, si hay un árbol y este se cae en el medio de la nada, de un desierto, vamos a poner, de la nada, ¿este árbol hace ruido? Es una pregunta, un acertijo. En realidad este árbol no hace ruido, no pasa nada, no hace nada. ¿Pero por qué no hace nada? Porque falta el observador, falta quien le dé ese significado. Entonces, a partir de ahí empezamos a comprender, tranquilos, de un paso a la vez, empezamos a comprender de que en realidad el universo y que nada existe, nada es real. Nada es real, a pesar de que nosotros no nos tocamos las manos, nos vemos la cara, nos vemos los ojitos, nos peinamos el pelo, nos tomamos un vasito de agua, de aprovechar. Es todo creación de la mente del ego. Y la mente a la cual debemos retornar para poder volver a nuestro lugar, a nuestro verdadero hogar, es empezar a entender y escuchar a la mente del Espíritu Santo. Según un curso de milagros, esta mente empieza a hacerse más presente a partir de trabajar mucho el perdón, que también después lo vamos a ver más ampliadamente. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue una persona que vino a este mundo, a este universo, pero que estaba muy despierto y enseguida comprendió este concepto de que nada de lo que acá existe realmente existe.
Por lo tanto, podía, como les dije recién, mantenerse siempre en eje y siempre tener una palabra de amor, porque nunca se sintió separado de Dios como nosotros. Nunca se fue de la unidad. Lo entendió todo, la verdad que lo entendió todo. El libro Un Curso de Milagros, de hecho, si alguno lo quiere leer, trata de esto, ¿no? Son las instrucciones, directamente instrucciones, porque cada vez que quiso dejar una enseñanza nadie la pescó, porque el ser humano tiende a hacer esto, ¿no? A ponerle un significado o a resignificar, y en alguna parte que tiene que ver con el ego, llevar la historia para el lado que le conviene. Entonces, Un Curso de Milagros, para el que lo quiera leer, son directamente las instrucciones de Jesús, instrucciones, o sea, hay que seguirlo así como cuando haces una receta, para empezar a despegar de la mente del ego y empezar a comprender la mente del Espíritu Santo, ¿sí? Y este despertar, para esta iluminación que nos está faltando a todos. Este es un gran momento para hacerlo, de hecho, porque en este momento justamente, como el planeta, que ya lo venimos hablando, está vibrando en alza, ¿no? Para decirlo de alguna manera, donde las energías están revoloteando y están cambiando muchísimo. Entonces es un excelente momento para... Por eso hoy el ser humano empieza a retomar y hay tanto despertar y cada vez se habla más y cada vez hay más información porque estamos empezando a estar realmente preparados para este despertar. Nos dieron muchas oportunidades desde el momento cero. Despertar en este sentido, ¿eh? Despertar no es despertar y mañana me hago gurú y me hago psíquico, no, es el despertar de uno, es el despertar del alma para poder ser feliz, para poder ser plenos, para justamente no tener que volver acá a sufrir como nosotros lo vemos y lo percibimos, aprender a sentir miedo y demás. Hay que empezar a reírse mucho. Cuando uno empieza a darse cuenta que las cosas realmente no existen, todo, primero pasa algo muy mágico, que es que primero todo se empieza a acomodar. Y segundo, que cuando te das cuenta que nada existe, entonces nada te puede perturbar. Entonces tu paz es absoluta. Es absoluta. Para llegar a esto vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno hace este ejercicio continuo del perdón, ¿no? Es el perdonar las situaciones, perdonar continuamente. Dios perdonaba, Jesús perdonaba continuamente. Cuando hablan de la crucifixión de Jesús, por ejemplo, que ya también otras veces lo he dicho, Jesús nunca sintió, primero que no fue así como se contó, pero fuera de eso, Jesús jamás sintió dolores, jamás, porque él entendía que todo esto no estaba pasando, entendió absolutamente todo. Entonces ese sufrimiento del cual nosotros sabemos, conocemos, nos hicieron conocer, en realidad no existía. Una de las cosas que decía Jesús en su ministerio como enseñanza, y tampoco la pescábamos demasiado, era esta frase que a mí me encanta que dice, a ver dónde está, que la había anotado porque me encantó, acá. Tiene un montón de frases. Esto cuando uno dice no se puede servir a dos señores, ¿no? ¿A qué se refiere cuando no se puede servir a dos señores? Simplemente a esto. O servís a la mente del ego, a esta mente de la forma, a esta mente que creás, a esta mente que es irreal, a esta mente que trae miedo, que trae juzgamiento, o servís a la mente del Espíritu Santo, que es la mente del perdón, que es la mente del amor, completamente amorosa. No podés servir a los dos. ¿Sí? De eso hablaba Jesús. Por supuesto que nadie lo entendió. Claramente nadie lo entendió. Y no pasa nada, no lo entendió porque tampoco había una evolución humana como para comprenderlo. Y veníamos ya de eones y eones y eones en esta situación de estar encerrados en la cueva, donde realmente creímos y creemos que esto que vivimos, que esta realidad que vivimos, es la que realmente existe. Porque vivimos, es lo único que conocemos, es este mundo, como la cueva, es el único mundo que uno conoce. Por lo tanto, incluso hasta cuando uno dice, bueno, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y habla de esta Trinidad y demás, ni eso es real, absolutamente nada es real. Vos no sos real, tu cuerpo no es real, nada de lo que te rodea es real, con lo cual nada te puede hacer daño, con lo cual nada te puede dar miedo. Nada, absolutamente nada. Nada te puede juzgar.
como vos tampoco podés juzgar absolutamente nada de lo que pasa alrededor, porque no existe. Y no estás mirando con los ojos del amor, sino que estás mirando con los ojos del ego. Ojo, esto es algo que uno tiene que lleva mucho tiempo y hay que trabajarlo muchísimo. O sea, no es que todo el mundo quizás tenga esta capacidad de un momento para otro despertarse y listo, y entender que todo esto no existe y chau, ¿no? Maestros como Buda ocurrió exactamente lo mismo, por ejemplo, y tantos. Entonces, hoy era contarles un poco esto de que a mí me pareció súper interesante, porque me parece que hay que empezar a buscar el origen del meollo. Y cuando uno empieza a comprender de que realmente este no es nuestro hogar, no es nuestro lugar, de que esto no existe, de que este universo no existe. Cuando empezamos a comprender esto, entonces vamos a empezar a soltar y a sacarnos las mochilas y a reírnos y a vivir esto como una película. Podemos transformar la forma de percibir cómo vivimos. Podemos pasar esta historia, esta vida y esta película de una manera mucho más placentera, que es lo que quiere Dios en realidad. Así que bueno, por hoy era contarles un poquito esto. Esto está basado en los libros, por si a alguien le interesa, un curso de milagros, la desaparición del universo. Sobre todo es más información tomada desde ese lugar. Y bueno, agradecerles que me acompañaron este ratito. Como digo siempre, es una cuestión de poder aportar algo más este veranito, para que el que esté hoy pasando un mal momento, o el que nació que sienta que está pasando un mal momento, empiece a sentirse que puede vivir en amor y que puede vivir en placer. Y que la felicidad se puede alcanzar y que existe realmente, ¿sí? En este mundo. Que cuando empezamos a licuar y a colar, digamos, todas las cosas que no van, uno puede llegar a la felicidad. Y no tiene nada que ver con lo externo, no tiene nada que ver ni con lo material, no tiene nada que ver con la abundancia, con lo que tenés de más, lo que tenés de menos, con la belleza, con la justicia, con absolutamente nada. Tiene que ver con vos, como lo hizo Jesús y como intentó enseñarlo a través de todas sus charlas, ¿no? Esto que nos regalaba. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Vamos a hablar más de lo que es la mente del ego. Y les dejo por acá, les cuento que en abril voy a estar haciendo mi primer taller, que se trata Vivir en Plenitud. Es un taller muy lindo, va a ser un taller de 2 horas y media a través de Zoom. Así que dentro de muy poquito van a ver ya toda la info colgada en mis redes. Y espero que puedan hacerlo, porque realmente es muy satisfactorio para que puedan vivir de otra manera, ¿no? Y puedan comprender sobre todo. Entonces vamos a hablar de las creencias, vamos a hablar de desprogramar creencias, vamos a hablar un poquito de esto que hoy les fui hablando, de este mundo, de este ser, de este universo que en realidad no existe. Entonces a partir de ahí van a ver que las vidas les va a hacer un vuelco pero tremendo, sobre todo porque ustedes van a empezar a vivir y a percibir desde otro lugar. Así que también quería contarles esto, que lo estoy armando, va a ser el primer taller del año. Esto se va a dar en la mitad de abril. Y bueno, prontamente voy a tener allá en las redes, como les dije, absolutamente toda la información de qué se trata, qué vamos a trabajar. Lo voy a hacer por Zoom porque, bueno, por supuesto me encantaría poder estar conectados todos y que podamos ir contándonos qué nos va sucediendo o no. Eso ya va en cada uno. Así que bueno, sin más ni menos, hasta acá hoy. Los dejo, gracias por acompañarme, para mí es un placer, vengo corriendo, dejo todo, pero no quería dejar de estar y espero que, bueno, que la internet, como le digo, me haya ayudado hoy
y que se haya escuchado bien, porque el tema es súper, súper, súper interesante para empezar a tratar, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos. Los veo en la próxima, o en el próximo encuentro. Mañana, viernes, como siempre. Y vamos a estar hablando justamente de lo que son creencias. Así que los espero a todos mañana, tipo 5 de la tarde. Después mañana cuelgo también en las redes a qué hora. Gracias, 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 gracias.